Todos conocemos la historia de Gedeón. Gedeón le tocó vivir en una época muy, pero muy difícil, la época de los jueces. Y dice de que constantemente Dios levantaba un juez y por medio de ese juez venía un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo de bonanza. Pero cuando se moría ese juez, dice que el pueblo volvía a sus pecados. Y cuando el pueblo volvía a sus pecados, aparecía la disciplina del Señor, ¿no? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No es que Dios es malo, los malos somos nosotros, que hacemos cosas malas a veces. Entonces dice que cuando venían estos problemas, dice que clamaban a Dios nuevamente. Y Dios volvía a levantar un libertador. Y volvía a venir un tiempo de paz, un tiempo de bonanza. Cuando ese juez moría, ¿qué pasaba? De vuelta al pueblo al pecado. Y de vuelta venían los problemas. Y de vuelta venía el clamor. Era un círculo vicioso, ¿no? Es como mucho, Señor, perdóname, Señor, restaurame, Señor, hace algo en mi vida. Dios viene, hace algo glorioso, Dios te bendice, Dios te levanta, Dios te restaura. Pero pasa un tiempito y nos olvidamos. Y de vuelta volvemos a las andadas. De vuelta volvemos a nuestros caminos. Y de vuelta se repite la historia. De vuelta viene la lágrima, viene el llanto, viene el quebranto, viene la crisis. Pero dice que Gedeón, Dios lo levanta a Gedeón y Dios lo manda a una batalla. ¿Cuántos están peleando la buena batalla? No sé cuántos se acuerdan de esta historia, ¿no? Pero para los que no la conocen, dice que Gedeón crea un gran ejército. Dijo, con esto vamos a ir contra los madianitas y los vamos a aplastar. ¿Cuántos se sienten poderosos, no? Pero cuando nos sentimos poderosos, a Dios mucho no le gusta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al que se enaltece, al altivo, Dios lo mira pero al que se humilla, ¿cómo querés que te mire Dios? ¿Cómo quisiera que Dios me mire a mí en esta mañana, no? O en este tiempo. Al altivo, ¿cuál es el altivo? No, que a mí nadie me diga nada, que a mí nadie me enseñe, que a mí nadie me venga a corregir. Ese es el altivo, no le puede decir nada. Es como algunos pibes de este tiempo, no le puede decir nada porque ellos saben todo. Vos no sabes nada. ¿Cuántos escucharon eso? Dios bendiga a los jóvenes. Pero esos son otros jóvenes de otro lugar, no los de acá que estoy hablando. No, en otro lugar son un desastre. Acá son una pinturita. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces Dios le habla y le dice, mira, son muchos. Dice, a ver los que se han casado, los que tienen un poco de cuiqui, que se vuelvan para su casa. Y se fueron un montón. Dijeron, bueno, ya que se abrió la puerta, vamos a salir. Porque como dice el viejo dicho, no sé si argentino, de dónde, que dice que soldado que huye, dijo, quizás para la próxima batalla vuelvo. Y aún así el Señor dice, no, son muchos. Dice, oye, llévamelo a las aguas que ahí los voy a probar, ¿no? Y ahí, bueno, hemos leído la historia, ¿cuántos quedan? 300. ¿Por qué Dios hace eso? Para que veamos que en medio del apriete que estamos viviendo, en medio de la necesidad, Dios tiene poder para salvar con poco y con nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas veces a nosotros no nos cierra la ecuación, porque cualquiera multiplica 1.000.000 por 0, ¿cuánto va a dar? 0. Pero Dios multiplica 1.000.000 por nada y da un montón, no sabemos cómo lo hace. No lo podemos entender, pero Él lo hace. Por eso Él multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Por eso que si estás pasando en un tiempo complicado, estás en un buen momento. Es un buen momento para ver un milagro. Es un buen momento para ver la mano de Dios sobre tu vida. Y bueno, hay un título por allí. Delicias a tu diestra. ¿Le suena esa frase, delicias? Hay una alabanza, dice, mi anhelo es buscar de día y noche. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Delicias a tu diestra. Y vamos a seguir con nuestro apóstol favorito. ¿Cuál es el apóstol favorito que tenemos por este tiempo? Gloria
¿En qué capítulo habíamos quedado la última vez? ¿Se acuerda? El capítulo 9, ¿no? Donde Jesús hacía un milagro, y este hombre que era ciego de nacimiento reconoce a Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Primero lo vio como un hombre. Como cuando alguien se te acerca y te predica por primera vez, que che, hay un loco ahí a los gritos en la esquina. ¿Qué dice? Cristo viene. Jesús te ama. Y él veían un hombre, ¿no? Bueno, de pronto fueron, se arrimaron, o se arrimó, o se acercó Jesús. ¿Y qué pasó? Un milagro, uy. Y estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús... Ya decimos, bueno, ya no es un hombre, es un profeta. Pero después tenemos esa experiencia como hemos cantado esta alabanza y decimos, hay momentos que no deberían terminar, ¿no? Y cuando yo canto al menos esa línea, no puedo hacer otra cosa que acordarme de Pedro y de Juan y de Jacobo cuando estuvieron en la transfiguración. Dice que cuando Jesús mostró su gloria, él dijo, este momento no tendría que terminar. Este es un lugar para quedarnos a vivir. No nos queremos ir de acá, ¿no? Qué lindo cuando la presencia de Dios visita, por decirlo de alguna manera, nuestras vidas, se manifiesta el Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, y somos conmovidos, y somos consolados, y somos fortalecidos, y decimos, bueno, yo me quiero quedar acá, pero también me hace acordar, ¿se acuerdan al Gadareno? El que estaba ahí entre cadenas, vivía entre los sepulcros, que Dios hace un milagro, ¿no? Que Dios le habla a los demonios y los demonios salen del hombre, se van a los cerdos. ¿Se acuerdan la historia? Los cerdos se van al despeñadero, ¿no? Bueno, cuando sucede toda esa historia, una historia verídica, la gente de aquel lugar le pide a Jesús que se vaya. ¿Por qué? Porque Jesús le arruinaba el negocio. Muchas veces el negocio y Jesús muchas veces no, es un poco complicado. Hay cosas que a veces hay que renunciar, iglesia, amén. Entonces le dijeron, no, si te vas estaría bueno, ¿no? Y Jesús se va. ¿Se acuerda bien la historia? Dice que cuando Jesús se va a la barca con la que habían llegado, cuando están empujando la barca, de pronto viene un loco corriendo, no me dejen! ¿Quién era? El Gadareno. Y le dicen, no, vos no podés venir con nosotros. Él se moría de ganas, él quería estar ahí. ¿Y por qué? Porque tenés que ir y anunciar las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Y él fue el primer evangelista en aquella región de Gadara. Él empezó a predicar el evangelio. Muchas veces nosotros también estamos pasando unos momentos tremendos con el Señor, pero dice, bueno, pará. Tenés que seguir haciendo la obra, amén. Hay que seguir predicando, hay que seguir hablando, hay que seguir enseñando, hay que seguir testificando. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Vamos al capítulo 10 de Juan, es el capítulo que sigue. Este capítulo 10 tiene tantas verdades tan profundas, iglesia, que cuando empezamos a caminar por sus páginas, yo al menos quedo atrapado y estoy ahí, ya no quiero salir. Yo no sé si estás teniendo una aventura con tu Biblia, si estás pasando tiempo con la palabra de Dios. Muchas veces decimos, llegaron las vacaciones de invierno, fulanito se fue para acá, menganita se fue para allá, ¿y yo a dónde voy? Bueno, nosotros podemos hacer un viaje de vacaciones a la tierra de Palestina. ¿Y cómo hacemos? Metete en el texto, empapate del texto, viajá a la tierra de Palestina, viajá a Galilea, viajá a Judea con tu corazón y empecé a mirar lo que estaba sucediendo, los milagros de Dios.
lo tremendo que es el Señor, ¿no? Cuando leemos esta palabra muchas veces, ¿cuántos marcan sus Biblias? A veces hay cosas que yo las marco, bueno, ahora estoy usando más la tablet, las marco en la tablet, pero cuando leemos la Escritura, no solamente que marcamos nuestras Biblias, que marcamos los textos bíblicos, sino que es algo recíproco, porque hay textos bíblicos que van marcando nuestro corazón. Muchas veces nosotros estamos leyendo la Biblia, pero en un momento la Biblia nos está leyendo a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué dirá? No me cuente. Es un asunto suyo con el Señor. ¿Qué dirá, no? Y a su nombre. El tema que quiero hablar en esta mañana es acerca del creyente verdadero. Porque creyentes hay muchos. Hay muchos, como dice por allí otro texto, que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Son cadáveres. Cadáveres espirituales, que no han nacido de nuevo. Por eso en esta mañana quiero hablar del creyente verdadero. Y no es que yo lo quiero hablar, Juan nos quiere hablar. Juan nos quiere mostrar algo. Porque no todo el que dice Señor, Señor, y a su nombre. Yo le voy a decir a las hermanas que hay muchos lobisones. Ojo. El lobizón te quiere sacarle el propósito de Dios, te quiere sacarle la voluntad de Dios, te quiere sacarle la comunión con Dios, pero guarda. Esto le digo a los hermanos, hay muchas lobizonas también, no hay. Que también quieren sacarte del propósito de Dios, quieren sacarte de la comunión, quieren apartarte del camino. Y estas son verdades que Juan en este capítulo 10 va a ir tocando, ¿no? Pero vamos al texto. Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y quedamos por aquí en este momento, ¿no? Siempre quiero decir lo mismo que dije el domingo pasado. La gente del campo, la gente del interior, tiene algunas ventajas cuando leemos estos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque ellos están familiarizados con la agricultura, con la ganadería y todas esas cuestiones, ¿no? Escuchamos a Jesús diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón, ese es el salteador. Y si yo le diera una hoja a cada uno y le diría: a ver, ¿qué entendiste? Y alguien escribiría una cosa, otro escribiría otra. ¿Qué significará eso, no?
del redil, del saltar. Si Nicole me ayuda, hay una imagen en la cual podemos ver cómo en Palestina los pastores, allí en las praderas y en lugares abiertos, llevaban a pastar las ovejas. ¿Se ve? Y hay un lugar, los pastores estaban durante el día alimentando el rebaño, y hay un lugar que se llama el aprisco. ¿Cuántos saben lo que es un aprisco? Vamos con la otra. Eso es un aprisco. Está todo cercado, así con piedritas, y como lo pueden ver, hay solo una entrada. Cuando llega la noche, vamos a la otra, los pastores llevan sus rebaños. Ahí hay unas pocas, pero después eso se llena de ovejas, porque cada pastor no es que todos tienen un lugar, algunos sí, pero la mayoría no tienen un lugar así para guardar las ovejas a la noche. ¿Cuántos saben que el pastor duerme de noche? Si no, pregúntale al pastor Martín. Entonces, las llevan a ese lugar, las guardan a todas las ovejas, y el pastor se va a descansar y queda un portero que hace de pastor. Entonces, fíjese, esto lo sabían de memoria, ¿no? Lo sabían, no quiero hacer una comparación futbolística de lo que sabemos de memoria porque no, mejor no. Entonces, cuando hablaban del salteador, ¿qué es lo que se imagina ahora? Es alguien que estaba trepando la pared, digamos, el muro, saltar para el otro lado, llevarse una oveja. El ladrón, ¿no? Nadie podía entrar y nadie podía salir sin pasar por el pastor o el portero del aprisco. De eso Jesús está hablando. Dice, el pastor cuando viene, se presenta, el portero lo conoce. Imagínese que llegue el pastor Martín y la hermana Griselda le dice, sí, señor, ¿qué necesita? Bueno, el portero lo conoce, amén. ¿Qué sucedía? En aquel tiempo no se marcaban los animales como se marcan ahora, algunos le ponen algún clic ahí en la oreja, ¿no? Y dicen, bueno, de fulano, esta marca de sultano, no. Y las ovejas, más o menos como, salvo alguna muy particular, eran todas parecidas. Todas medias grises, bien lanudas, pero tenían una característica, que cuando los pastores llegaban a ese lugar, y estaba la multitud de ovejas ahí todas mezcladas, dice que un pastor tenía un silbido especial, un grito especial, una voz, un timbre de voz que sus ovejas conocían. Y cuando él hacía ese ruido, vio que, por ejemplo, esto creo que pasa con el ganado, ¿no? Que hay una vaca que lleva el tin, 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 y para donde esa vaca van todas, porque se acostumbran. Bueno, la oveja se acostumbra a la voz de su pastor. Y cuando él llama, solo sus ovejas salen del aprisco para seguir al pastor, a su pastor. Y son muchas ovejas y son muchos pastores, y cada uno va llamando, y cada grupo se va con su pastor. ¿Cuántos me están siguiendo? Esto era conocido para los destinatarios de este evangelio en aquel momento. Pero ahora hay que explicarlo para que la gente sepa de qué se trata, qué es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Juan cuando está hablando acerca de este suceso. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz. Y aquí hay otra rareza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, y mayormente en películas, ¿dónde va el pastor? Atrás. Haga memoria. Va atrás con el báculo y tiene ahí el perro más que pastor, el perro endemoniado que anda mordiendo las ovejas, le muerde las patas para que no se vayan. ¿No? Hemos visto muchos videos de eso, ¿no? Y allí las va. Pim. Sin embargo, en aquel lugar, el pastor no va atrás, el pastor va adelante. Qué curiosidad, ¿no? Y las ovejas le van siguiendo. Y en esta mañana quiero que veamos al menos 3 distintivos o cualidades de un creyente verdadero. ¡Wow! ¿Cuántos quieren escuchar esas cualidades? Y cuando uno habla de estas cuestiones, no es para que usted sabe que yo no le voy a decir ni dígale ni mire al que está al lado. Eso es el otro predicador. ¿Y por qué? Porque a veces es muy fácil, cuando uno empieza a detallar algunas cuestiones de los creyentes, mirar al que está al lado. Y cuando usted lo mira, te va a decir, epa, te veo medio rellenito, ¿no? O te veo muy flaquito, o lo que sea. Pero el asunto es no mirar al que está al lado, sino mirar mi corazón. Evaluarme qué características, qué cualidades, qué distintivo tiene una oveja del Señor. Tengo que compararme con quién, conmigo, no con el otro. El otro es asunto de él. Él se tiene que comparar. Él se tiene que mirar en el espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios. De ahí nos miramos, estoy despeinado, bueno, ya tengo poco para peinarme, no sé, cosas así, ¿no? Ya es un hombre. A veces cuando voy a la peluquería, mis hijas me dicen, papi, ya vas a regalar plata, ¿no? ¿Te está cobrando la mitad? Digo, no, bueno, ahora me dejo la barba un poquito, que labure un poquito más. Cada vez trabaja menos el peluquero conmigo. Pero tenemos que mirarnos en el espejo que es la Biblia. Y de estas 3 cualidades, estos 3 distintivos de lo que es un hombre, una mujer de Dios, un cristiano verdadero, el primer distintivo es, oyen la voz del buen pastor. Volvemos a leer el versículo 3. A abre el portero y las ovejas oyen su voz. Quiero que me acompañe a Génesis, capítulo 16. Hay una historia muy conocida, especialmente para los hermanos que han cursado la materia Pentateuco. Y es la historia de una pobre chica que había caído en desgracia. Génesis 16, versículo 8. ¿Por qué? Porque siendo una joven, probablemente bonita, fue tomada como esclava. Y ya no era una persona, porque los esclavos no eran personas, eran cosas. Eran cosas que se podían usar y se podían dar el destino que uno quisiera. Y esta chica Agar, cuando Abraham desobedece y se va a Egipto, que Dios le dice que no vaya, suceden una serie de cuestiones y cuando él sale, entre los muchos regalos que le dan a Agar también, porque le dan siervos y siervas, dice por ahí el texto. No solamente Agar había perdido su libertad, sino que también ahora estaba siendo apartada de su familia. Estaba lejos de sus afectos, lejos de sus seres queridos. Y parece que a veces cuando vienen los problemas, las cuestiones como que se van aumentando. Porque no solamente había perdido su libertad, no solamente la habían apartado de sus afectos, ¿no? Porque vos podés ser esclavo, pero estás entre tu gente. Estás con tus afectos, estás con tus conocidos. Se la habían llevado a otro lugar, otras costumbres. Pero no solo eso, sino que un día Sara
tuvo la genial idea de decirle a Abraham, mira, no te puedo dar hijos. Dice, ¿por qué no tomás a Agar y por medio de ella vas a tener un hijo? Todos conocemos la historia, ¿no? O sea, vemos cómo Agar no tenía cero opinión, ella solamente era un instrumento nada más, algo que se podía usar y tirar cuando se quisiera. Y encima de todo esto, ¿cuántas personas, cuántos hombres y mujeres por ahí se empiezan a identificar con estas cosas? Que vos sentís que no te miran como una persona, de que sos un objeto solamente. Sos algo que se puede usar, ya sea emocional, en lo laboral, en lo material, en la intimidad, en lo que sea. Sos algo que se puede usar, nada más. No sos una persona. No se te aprecia, no se te valora, no se te considera. Cuando vos hablás, como dicen a veces, hacen de cuenta que pasó el tren, que pasó el colectivo y tocó bocina, lo que vos decís no vale. Y en toda esta situación que Agar termina embarazada, termina teniendo a Ismael, se arma otra bronca. ¿Y quién tiene la culpa? Agar. Porque cuando vos haces una cosa, vos no tenés derecho y olvídate que te van a dar la razón. No, todo lo que pasa es por tu culpa. Se murió el gato es por tu culpa, se murió Firulay es por tu culpa. Tenés la culpa de todo. Aumenta el dólar es por tu culpa. Entonces, otra decisión genial, brillante, deciden pegarle una patada y tirarla a la calle con su hijo. ¿Conoces la historia, no? Acuérdese que las ovejas de Cristo oyen su voz. Vamos a leer el versículo 8. Perdón, el versículo 6 para ponerlo en contexto. Y respondió Abraham a Sarai. Y aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. El maltrato, el abuso. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Pero lo que me llama la atención, de que cuando Dios se presenta, que cuando Dios envía su palabra, Dios le dice, Agar, Agar. Dios nos habla por el nombre. Dios nos habla por el nombre. Por ahí estás pasando una situación, no, pero yo no conozco a Dios, pero Dios te conoce a vos. Y Dios llama por el nombre. Y aquel que es oveja de Dios, aquel que ya estaba en el corazón de Dios, aquel a quien Dios ya en la eternidad dijo, este es mío, cuando escuche la voz de Dios, cuando el creyente verdadero dice que lo va a oír. Y Agar oyó la voz del ángel, oyó la voz que venía de parte de Dios. Dios te llama por el nombre. Dios habla a tu corazón, Dios habla a mi corazón. Y esa es una de las características, que el creyente verdadero escucha a Dios. ¿Y qué es escuchar? No es que escucho que pasó un colectivo hace un momento, no. Escuchar, presto atención. Me involucro. Empiezo a tener una intimidad, una relación. Eso es escuchar. Y a su nombre. Pero vamos a Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, también. Versículo 10. Esto es cuando el Señor llama a Samuel.
Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué lindo, ¿no? Dios te llama. ¿Qué significa que Dios te llama por tu nombre? Que Dios te conoce. Dios te conoce las cosas buenas, las cosas tristes, Él sabe de tus fortalezas, Él sabe de tus debilidades, Él sabe de tus anhelos, Él sabe de tus fracasos. Él te llama por tu nombre. Quizás para los demás sos uno del montón, el gordo, el bigote, el flaco, el pelado, lo que sea. Pero Dios te llama por tu nombre, Él te conoce. Quizás estás como Agar, que la vida te recontrapateó, pero Dios te llama por tu nombre. Y te dice, vení. Quizás estás como Samuel, ¿no? No conoces a Dios, nada. Pero de pronto Él te llama, Samuel, Samuel. Y podríamos en esta mañana hacer un ejercicio mental en tu corazón solamente. En vez de decir Agar, Agar o Samuel, Samuel, pronunciar tu nombre en tu corazón. Dios te está hablando. Dios te está llamando. Dios estaba hablando a Agar ¿para qué? Para consolarla, para restaurarla, para fortalecerla, para darle un propósito a su vida. Porque ella dijo, me voy a morir, se va a morir mi hijo, lo pongo por allá porque no quiero escuchar cuando esto pase. Y Dios le dice, no, de ninguna manera va a pasar eso. Porque yo tengo un propósito con su vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con su vida? Quizá digo, ¿qué propósito va a tener si soy un desastre? Nada me sale bien. Dios tiene un propósito con tu vida. Quizás muchos dicen, no, pero yo no sé nada, estoy tratando. A veces doy 2 pasos para adelante, 10 pasos para atrás y después vuelvo a empezar. De la misma manera, con el niño Samuel, Dios tenía era un niño, un jovencito, un preadolescente. Pero Dios tenía un propósito con Samuel y lo llamó Samuel, Samuel. Y él escuchó su voz. Qué bueno es escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero que veamos la segunda característica o distintivo, cualidad. El creyente verdadero sigue las pisadas del buen pastor. Y volvemos a Juan, capítulo 10, versículo 4, que dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. El que es oveja, el que es creyente verdadero, sigue al Señor, sigue las huellas. ¿Qué significa? Que va a andar pisando donde Jesús pisó. ¿Qué significa eso? De que va a seguir al Señor. Un antiguo himno decía, seguiré donde tú me guíes. Muchas veces el hombre, la mujer, quiere seguir a Dios cuando viene la prosperidad, quiere seguir a Dios en medio de los milagros, quiere seguir a Dios en medio de las bendiciones. Pero este himno es muy particular porque dice, yo te seguiré en el huerto. Está hablando del Getsemaní. En la vía dolorosa. El hombre de Dios, la mujer de Dios, camina en las mismas huellas que dejó el maestro. Cuando llegue el momento de la persecución, el hombre no va a retroceder. Cuando llegue el momento de las tribulaciones, la mujer no va a retroceder, va a seguir perseverando. Quiero que veamos un texto que tiene que ver con esto. En Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 40 en adelante. Es una historia que
seguramente usted ya ha leído en alguna oportunidad, justamente hablando del Getsemaní, después de haber tenido de celebrar la Pascua, ellos se van a Getsemaní a orar. Versículo 40, Lucas 22, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí el versículo clave, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Muchas veces pasamos situaciones, pasamos crisis, pasamos momentos, ¿y qué hacemos? ¡Uy, huyo! No. Ahora quiero que veamos qué es lo que hicieron los discípulos en Hechos capítulo 4, porque ellos también van a pasar por una situación difícil, angustiosa. Versículo 29, Hechos 4, 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es estar siguiendo las pisadas del Maestro. Esas son las ovejas que van por el mismo camino que va el buen pastor. Jesús, cuando estuvo en ese momento de crisis, oró a Dios y encomendó su vida a Dios, y Dios lo fortaleció para que continúe haciendo la obra para la cual Él vino. Ahora vemos al creyente verdadero que cuando enfrenta una crisis, que cuando enfrenta un problema, que cuando pasa una situación, hace exactamente lo mismo. ¿Qué hicieron los discípulos? Oraron a Dios también. Señor, fíjate este problema. Señor, fíjate esta gente. Señor, fíjate esta situación. ¿Y el resultado cuál fue? El mismo que tuvo Jesús. Así como Jesús fue fortalecido por medio de un ángel, así los creyentes también fueron fortalecidos por medio del Espíritu Santo que habita en cada uno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quizás no lo estabas haciendo. Quizás no lo estabas practicando. Quizás cuando viene el problema nos quejamos y empezamos, este es un clásico, Siempre digo, no miro los estados de nadie, trato de no mirar a nadie porque cuando subo acá quiero predicar con libertad. Pero muchas veces, y esto pasa, cuando alguien tiene un problema, empiezan los estados de WhatsApp. ¿Sí o no? Y ahí empiezan las indirectas, ¿no? Los estados de Facebook. ¡Wow, Señor! Y bueno, y ahí empiezan los hermenautas a hacer un análisis histórico, gramatical, qué significa esta palabrita, a ver qué figura es, y empezamos a hacer, a escudriñar las escrituras del Facebook y del WhatsApp, digo, ¿no? A ver qué pasó. Señor, pero que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Están pasando cosas, vamos a orar a Dios. Vamos a presentar delante del Señor, Señor, mira, como dijo alguien, te lo entrego, te lo mando, no sé, ¿cómo lo querés? Pero no, hay que poner en las manos del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque lo que no cambia el Señor, no lo va a cambiar nadie. Muchas veces decimos, no, yo lo voy a cambiar. Vos no vas a cambiar a nadie. Ni vos te podés cambiar. Mirá si vas a cambiar al otro. No, pobrecito, yo le voy a dar amor y él va a andar bien. Mentira. Si no te cambia el Señor, si no me cambia el Señor, lo que no hace el amor de Dios no lo va a hacer el amor, que a veces es más pasión que amor en algunos casos. Es así. Entonces, Señor, acá te lo dejo.
Si querés meterlo al horno que tiene frío, no importa, no me molesta. No, porque a veces nos salen esas oraciones imprecatorias. Señor, ahí, caiga. Juan era uno, ¿eh? ¿Se acuerda que ya lo habíamos visto, no? Que cuando Juan tuvo un problema, que tuvieron el problema ahí en Samaria, Juan dijo, lo codió al Señor, dijo, ¿no querés que descienda fuego del cielo? Oramos, ¿eh? Acá oramos, se queman todos. No me refiero a ese tipo de oración. Sino, Señor, tené misericordia. Señor, mirá, no sabe, no entiende. Lo que sea, hermano, ¿ven? ¿Cuántos están entendiendo? Vamos a ver un punto más en esto de seguir las pisadas del Señor. Y nuevamente vamos a volver a Mateo, capítulo 4. ¿Qué pasó en Mateo 4? ¿De qué habla? Del seminario El Desierto. Mateo capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No vamos a leer todo el pasaje, pero este pasaje habla de la tentación de Jesús. Imagínense, si Jesús fue tentado, ¿qué queda para mí? ¿Qué queda para usted? ¿Cuántos están escuchando? No, a mí no me va a pasar. ¿Cómo que no te va a pasar? Este texto habla que el diablo vino para hacer negocio. Pero Jesús era un hombre sin concesiones. ¿Qué significa ser sin concesiones? Que no hace concesiones, que no cede. No va a negociar. No va a negociar la santidad, no va a negociar la comunión, no va a negociar su vida espiritual, no va a negociar. Jesús no negoció, entonces a cada propuesta Jesús lo ubicó con la palabra de Dios. Ahora nosotros que andamos en las pisadas del Maestro, veamos lo que hicieron los primeros discípulos en Hechos. Volvemos al libro de Hechos, al capítulo 8, que es otra historia muy conocida. Hechos capítulo 8, versículo 18. Cuando Pedro andaba predicando los primeros viajes evangelísticos, los primeros viajes misioneros, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto cualquier apóstol, autoproclamado apóstol moderno de estos tiempos, porque no hay más apóstoles, iglesia. ¿Cómo sabemos que no hay más apóstoles? Porque la Biblia dice de que para ser apóstol tiene que haber visto al Señor Jesucristo. Eso está en Hechos, ahí al principio del libro de los Hechos. Obviamente ninguno de estos señores ha visto al Señor Jesucristo, o señoras, porque hay apóstoles y hay apóstolas, bueno, ya directamente, si lo hacemos bien, dijo uno, ¿no? Entonces mandaron toda la bolsa, apóstoles, apóstolas, y etcétera. Cualquiera de estos apóstoles, como el otro día Lucas me contaba un caso de uno, mientras hay dinero, hay todo, ¿eh? Hay cielo, hay todo, pero no vas a estar en el lugar big del cielo, ¿eh? No vas a estar allá con el montón. No, vos te vas a tener un palco, hay una platea especial, pero obviamente, ¿no? Es más, el otro día estaba viendo una publicación de que alguien estaba vendiendo algunas parcelas en el cielo, no sé cuántos vieron esa publicación. Yo dije, bueno, Señor, hay que ser, dijo, ¿no? Decía un personaje mexicano, que el Señor nos ayude, hermano, amén. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que los discípulos tampoco hacen concesiones. Te van a venir a ofrecer cosas. Te van a venir a hacer regalos, te van a venir a hacer obsequios. Pero el creyente no hace concesiones. El creyente no negocia su fe. Cuando la Biblia dice es no, es no. Cuando la Biblia dice no es por ahí, no es por ahí. No negocia. Bueno, estas son las características de un hombre y de una mujer de Dios. Escucha a Dios y camina en sus mismas pisadas. Qué importante, hermano, no dijo, hay una historia en el Antiguo Testamento cuando Dios saca a Israel de Egipto, cruzan el desierto, después de 40 años entran a la tierra prometida, ¿me está siguiendo? Dice que había un rey por ahí que venía siguiendo, así como muchos siguen los estados de WhatsApp y de Facebook de todo el mundo. Este venía siguiendo los estados de WhatsApp de los israelitas, ¿no? Pasaron por acá y ¿qué pasó? No. No dejaron títere con cabeza, los liquidaron a todos. Entonces llega un momento en que este rey dijo, ¿qué podemos hacer? Ya sé, vamos a ver al profeta. Y se van a ver al profeta, algunos se acordarán la historia, dice que fueron y le dijeron, mira, él manda unos príncipes con una ofrenda y le dice, mira, maldecime ese pueblo que ha salido del desierto. Entonces el profeta ora y Dios le dice, ese pueblo es bendito porque ese pueblo es mío, no se puede maldecir. ¿Se acuerdan de la historia? Es medio parecido a lo que pasa en este tiempo, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces el profeta va y le dice a los príncipes, miren, vayan a decirle al rey que los envió de que no se puede. ¿Qué hace el rey? Dice que manda otros príncipes más honorables y con mucho más ofrenda. ¿Qué pasó? Dice que cuando Balaam vio todo eso, dijo, bueno, dice, vamos a preguntarle vuelta a Dios, vamos a hablar con Dios de vuelta, capaz que cambió de opinión cuando vio todo el oro, la plata, la joya. El hombre de Dios no negocia. Cuando Dios dice no es no y se cerró la puerta. Se acabó, no hay nada que discutir, no hay nada que hablar. Pensalo, no tengo nada que pensar. Dios ya pensó, Dios ya habló. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Balaam dijo, Entonces muchas veces sucede estas cuestiones donde Dios le dice, ¿querés ir? Anda, yo no te voy a atar. Y ahí salió Balaam, ¿no? Dice que en un momento Balaam iba contento, pensando en los negocios que iba a hacer, en lo bien que le iba a pasar, cuando de pronto el burrito, la mulita que iba, lo empezó a apretar, iba ahí, parece que iba como por una quebrada y lo empezó a apretar ahí contra el paredón. ¿Qué hace? Y bueno, ahí lo corrigió y de vuelta el burrito contra el paredón, apretándole la pierna. Entonces se baja el profeta y lo empieza a castigar, ¿no? Y el animal habló, y a su nombre. Siempre te he servido, nunca un problema, ¿por qué me castigás? ¿Se acuerda por qué estaba pasando eso, no? Porque el animalito había visto lo que el profeta no había visto. Que adelante de ellos había un ángel con la espada desenvainada. El burrito lo había visto y se estaba poniendo apretado contra la pared para pasar porque no quería morir. Eso pasa, hermanos, con creyentes que son falsos creyentes, que no han nacido de nuevo, que todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Entonces puedan negociar. Muchas veces en mi familia ha pasado de que he puesto límites, esto no se puede hacer y aquello no se puede hacer. Pero el hijo del hermano hace. El hijo del hermano puede hacer, pero nosotros no. Porque nosotros servimos a Dios. Lo que hacen los hijos de los hermanos no sé. No sé a quién están sirviendo.
pero acá se sirve a Dios. Y muchas veces va a pasar de que alguien va a decir, tengo una idea que había en otra iglesia, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer esto. Y uno lo mira y dice, pero esto no está bueno. Ah, pero en otros lugares lo hacen. Bueno, en otros lugares lo harán. Pero acá hacemos las cosas conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos ver cómo el creyente verdadero anda en las mismas pisadas del Señor. Cuando llegan los problemas, ora, clama a Dios, busca respuesta del cielo y tampoco hace concesiones solamente por tomar los ejemplos por una cuestión de tiempo. Y vamos al último y tercer distintivo, cualidad de un creyente verdadero. Conocen quién es el buen pastor. Vamos a volver nuevamente, ya estamos casi al final, al capítulo 10, y vamos a leer un versículo al cual no habíamos llegado, que es el versículo 14, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esa es la tercera cualidad. Jesús conoce sus ovejas, pero sus ovejas también lo conocen a Él. ¿Qué está hablando? De que hay una relación entre el creyente y el buen pastor. ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Cómo se llama su mascota? Bueno, si tiene un nombre decente, no, tampoco. Bueno, yo tengo un par de mimosos. Tengo una perra que se llama Sargento. Dice, ¿cómo le pusiste Sargento? Sí, porque cuando nació, son una cruza de American Bully con Pitbull. Cuando nació los fajaba a todos los hermanitos. Era la primera, por eso le pusimos Sargento, era la mandona del grupo. Bueno, después tenemos otra que se llama Brisa, chiquita, peludita, una Georgie. Y después tengo un par de patobicas más también. Hay otro que es así, como medio. ¿Vio que los perros amarillos vienen siempre con el pechito blanco? Bueno, nosotros le decimos rubio porque era el único rubio ahí de la camada, ¿no? Pero algunos vecinos le pusieron apodo, el asesino. No sé por qué. Pero. Y yo los nombro. Y ya están. Y seguramente que su mascota también, ¿no? Cuando usted la nombra, solamente a veces vengo doblando la esquina y las chicas me dicen, papi, dice, nosotros escuchamos que estabas doblando la esquina y ya el perro estaba a la puerta, del lado de adentro. Ni siquiera los del patio ni hablaron, están así en la reja ya. ¿Qué significa? De que hay una relación. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que volver nuevamente a la parte histórica, porque los pastores criaban las ovejas de corderito, de chiquito, había una relación. Porque el negocio estaba en la lana. No era tanto, de ahí que viene la palabra lana, ¿no? ¿Cuántos escucharon? ¿Hay lana o no hay lana? Estábamos pelados como hueso del desierto. Y se iba haciendo esa relación entre el animal y el pastor, ¿no? Por eso, ¿cuánto costaba? Y esto lo vemos más en los sinópticos, ¿no? De que era más fácil ir y comprar una oveja y sacrificarla en el templo que sacrificar una de las propias. ¿Por qué? Porque se generaba un vínculo con el animal. No estoy hablando, ya estamos terminando, no estoy diciendo de que el perrito es el hijo. Eso es otra historia, ¿no? Mi hijo, mi hija. De pronto uno puede decir que de manera cariñosa, ¿no? Como dice tantas cosas,
Pero muchos se lo toman en serio, piensan que el perro es el hijo, ¿no? El perro no es el hijo. Es la mascota, ¿no? Y si crea ese vínculo entre el dueño y la mascota, yo sé que el que no tiene mascota no lo va a entender. Pero el que tiene perrito, gatito, lo que sea, ¿no? No, se crea un vínculo. Entonces, costaba sacrificar ese corderito. Es más, esto yo lo dije hace mucho tiempo, en alguna oportunidad que tuve que compartir algo, cuando nacían los corderitos, papá iba, quizás con alguno de los chicos, y decían, ¿cuál es el más lindo? ¿Cuál es el mejor? Porque siempre hay uno que es más lindo. Vos decís, son todos blanquitos. No, pero siempre hay alguno que es como que parece más inteligente, como que tiene más energía. Ese es el más lindo. Bueno, ese lo vamos a llevar para casa. Ese no se va a criar con todo lo demás. Y se creaba un vínculo afectivo tan, pero tan profundo, ¿no? Que cuando llegaba el momento de sacrificarlo, había un dolor en el corazón. Porque estaban sacrificando algo que amaban. Y ese sacrificio, esa pérdida que iban a tener de lo que tanto amaban, les hacía recordar las consecuencias del pecado, porque el sacrificio era para tapar el pecado. Y les hacía recordar cuánto dolor produce el pecado. Ellos lo experimentaban cuando sacrificaban a su corderito preferido, al mejorcito, al más vivo, al que no tenía defecto. Quizás algunos por ahí, como en el tiempo de Malaquías, agarraban el cordero el que estaba chueco, que le faltaba un ojo, que le faltaba una oreja, al peor de todos. Decía, bueno, vamos a sacrificar total, no pasa nada. Y Dios se recontra enojaba, dice, no, ¿qué venís a ofrecerme? Y en esta mañana, ¿qué venimos a ofrecerle? ¿Le venimos a ofrecer lo mejor o lo que nos quedó? ¿Qué pregunta, no? Estábamos con lo último, Juan capítulo 17, versículo 8, ya para ir terminando, estamos en el mismo evangelio, Juan 17, 8. Dice, porque las palabras que me diste, Juan 17, 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellas las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hay un conocimiento mutuo y a su nombre. Y vamos a leer un texto más de este distintivo, ¿no? De un creyente verdadero en Primera de Juan, primera carta de Juan, es un texto hiper conocido. Estos distintivos que hablan de que el creyente verdadero conoce al buen pastor, ¿no? Capítulo 2, versículo 3, que es un poco el resultado de todo este mensaje. Es la conclusión de este mensaje. Dice, y en esto sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y cómo sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Estas son las 3 características del creyente verdadero. Y a su nombre. Y no mire a nadie y no se compare con nadie. Mírese en el espejo que es la palabra de Dios. El creyente verdadero oye la voz del buen pastor y la obedece. El creyente verdadero sigue las pisadas del maestro, del buen pastor. Y el creyente verdadero conoce quién es el buen pastor. Para concluir, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? Hay un texto muy conocido que muchos dicen, si mal no recuerdo, Proverbios capítulo 31, que dice, a ver las hermanas, habla de la mujer virtuosa, ¿no?
¿quién la hallará? ¿Quién hallará? ¿Existirá alguna mujer virtuosa? Y dale con la mujer virtuosa, y dale con la... Por ahí otro texto, y que de este mucho no se habla, que dice que cada hombre proclama su propio bien. Dice, no, yo soy bueno, no, yo soy honesto, no, yo soy espiritual. Dice, cada hombre proclama su propio bien, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Dios no se casa con nadie. Dios le habla a la mujer, pero también le habla al hombre. Y le habla al anciano, y le habla al niño, y le habla al joven. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, es una metáfora, ¿no? Nos está queriendo decir algo. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, no está diciendo que Jesús es de madera el texto. ¿Me entiende? No está diciendo Juan eso, Jesús es de madera. No. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, está diciendo de que una puerta es una abertura, ¿no? Para entrar a este lugar hay que abrir la puerta. Una puerta es una abertura que te hace pasar de un ambiente a otro ambiente. Eso es una puerta, ¿no? Para entrar, para salir. Quizás muchas personas, y aún que se congregan, por mucho tiempo han estado golpeando puertas equivocadas y han entrado y no eran puertas de Dios, no era Jesús. Eran otras puertas y han encontrado cosas malas. Han encontrado maltrato, abuso, enfermedad, pobreza, tristeza, angustia, una lista interminable, ¿no? Pero hay una puerta que hoy podemos tocar. Los que estamos aquí, los que nos miran detrás de cada pantalla. Quizás golpeaste muchas puertas. Jesús dice de que Él es el buen pastor y que los otros eran los falsos. ¿Por qué? Porque va a venir gente diciéndote que es de Dios y muchas personas han golpeado la puerta del curanderismo, de la hechicería, del ocultismo. Mucha gente tratando de escapar ha golpeado las puertas del alcoholismo, de la drogadicción. ¿De cuántas puertas que hay? Se han golpeado y se han abierto puertas para escapar. Y muchas veces, como dice otro dicho, ¿no? Muchas veces salimos de Guatemala. ¿Y dónde vamos? A Guatepeor. O sea, como dice otro dicho también, muchas veces nos hace más daño el remedio que la enfermedad. Pero hay una puerta que en esta mañana se puede tocar. Y esa puerta es Jesús. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor no solamente está hablando de alguien que es dueño y propietario, está hablando de alguien que te va a llevar a buenos pastos, porque es lo que dice el texto. Puedes leer todo ese pasaje completo. Dice que aquel que entra por medio de Jesús hallará buenos pastos. ¿Qué quiere decir? Sustento. Hay provisión de Dios para tu vida, hay provisión de Dios para el creyente. Muchas veces, hay provisión de Dios, enseguida lo asociamos con plata. No. Cuando hablamos de provisión, hablamos de paz en el corazón. Hablamos de seguridad, hablamos de tranquilidad. Que llega la noche y yo me acuesto y duermo. No tengo problemas con nadie, tengo paz en el corazón. Hay gente que puede tener muchas cosas y no puede dormir. Hay gente que puede tener muchas cosas y no tiene paz. Y vive desconfiando de todo el mundo. Y está siempre con esos pensamientos persecución, ¿no? Hoy. Seguro que están pensando mal de mí, seguro que están hablando mal de mí. Todos están en contra mía. Pero el hombre, cuando Dios habla de que Él va a sostenerte, habla de paz. ¿Qué más? Cuando habla del buen pastor, no solamente que te va a sustentar, te va a cuidar.
cuando venga el lobo, cuando venga el león, cuando vengan los problemas, cuando venga la crisis, cuando venga la enfermedad, cuando venga lo que venga, cuando venga la pérdida, cuando venga la soledad, ahí va a estar el buen pastor para sostenerte. Por eso si hablamos del buen pastor, es imposible no recordarnos el Salmo 23, donde dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué termina diciendo y por el medio? Cuando te toque pasar por el fuego de la prueba, cuando te toque pasar por las aguas de los problemas, de las crisis, dice, yo voy a pasar contigo. Yo voy a pasar contigo. Para terminar, en el libro de Daniel encontramos la historia del profeta Daniel y sus 4 amigos. Y en un momento dado de esa historia, los sátrapas eran gobernadores. Así como para los que conocen historia argentina, en un tiempo todo lo que era Sudamérica era las provincias del Río de la Plata, ¿no? Y cada provincia tenía un virrey, por ejemplo, acá lo teníamos a Cisneros, el impresentable de Cisneros, después en el Alto Perú había otro, había distintos virreyes, todos formaban parte del imperio español. Bueno, el imperio babilónico tenía sátrapas que gobernaban distintas regiones. Y como lo habían puesto a Daniel como el primer ministro, como el jefe de todos, y los tipos lo odiaban, vio en política, si usted mira noticiero, muchas veces hay discusiones, y las discusiones son con gente que es muy pesada, digamos, ¿no? Que tienen cargos muy importantes dentro del gobierno, gente muy influyente. Entonces, ¿qué hacen? En vez de atacar a la persona, van atacando a los subalternos. Van atacando, por ahí no lo pueden atacar al presidente, bueno, empiezan a atacar a los ministros. Al presidente no le dicen nada. ¿Para qué? Para ir sacándole poder, para ir debilitándolo. Entonces, estos sátrapas, los caldeos que los odiaban a los judíos, decían, ¿cómo este judío va a estar? Dice, bueno, como no se podían meter con él, porque Daniel era Messi, Maradona y Pelé todos juntos, era un grosso de verdad, era intocable, se la agarraron con los amigos. Y dice de que hicieron una estatua y dijeron, bueno, cuando suene la bocina, en un momento determinado, todos se tenían que postrar delante de la estatua. ¿Se acuerda la historia? Quizás. Si no hay que leer el capítulo, Daniel ahí, creo que capítulo 3 creo que está por ahí. Y estos 4, los amigos de Daniel, igual que los discípulos que andan en las pisadas del Señor, dijeron, nosotros no nos postramos nada. Dijo, mirá, si no te postrás, al horno. Perdón, eran 3 amigos, eran 4 con Daniel. Los 3 amigos de Daniel. Si no te postrás, vas para el horno. Los 3 van para el horno. Dice, ¿y qué Dios te va a salvar de esto? ¿Qué Dios te va a salvar del horno? Y como ellos dijeron, mirá, dice, no nos postramos. El Dios al que servimos, Él nos puede salvar. Y si no nos importa, no nos vamos a postrar. Y dice que por eso fueron tirados al horno de fuego. Dice que era tanto el calor que los fortachones, los patobicas que los llevaban atados para tirarlo adentro del horno, dice que apenas se acercaron, ¿qué es lo que hace el fuego? El fuego, sí, aparte de quemar, el fuego consume el oxígeno. Yo no sé si usted por ahí no le pasó, a mí sí me pasó, de que muchas veces con el horno muy abierto lo abrí para mirar y medio como que te pega un golpecito porque no hay oxígeno. El fuego está consumiendo el oxígeno. Bueno, estos patobicas que lo llevaban, quizás sintieron la falta de oxígeno y cayeron ahí y ya se prendieron fuego también. Y dice que los 3 amigos de Daniel fueron echados dentro.
Y cuando el rey fue a mirar, dice que estos tres muchachos estaban caminando los más campantes adentro del horno, acompañados de un cuarto que parecía el hijo de los hombres. Si no leíste Daniel, léelo, porque es impresionante lo que sucede allí. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Y qué significó eso para ellos y para los creyentes de todas las edades? No estás solo en medio de la prueba. Si vas a pasar por fuego, Jesús va a estar pasando con vos. Jesús va a estar pasando con... Quizás está pasando hoy que estás con un problema. ¿Sabes una cosa? Muchas veces vine triste a la iglesia. Muchas veces vine desahuciado. Muchas veces vine con muchos problemas, con muchas cargas. Pero no venía solo. Cristo estaba conmigo. Quizás hay gente que te está maltratando. Quizás hay gente que te está rechazando, que te está descalificando. Por ser creyente, ¿no? Pero alguien dijo en una oportunidad que estaba con una situación parecida, estoy harto, estoy cansado, me siento mal. Y Jesús le dice, no te hagas problema porque a mí me rechazaron primero. A mí me descalificaron primero. A mí me despreciaron primero. Cristo está contigo. Y si Cristo está con nosotros, hermano, bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Escuchemos al Señor. Caminemos en su palabra, hermano, amén. Y cultivemos esa relación que tenemos con Él. Dios no quiere creyentes de un fin de semana, no. Dios quiere un creyente 24/7 todos los días. El otro día decía nuestra hermana Gaby, yo me despierto y ya estoy, gracias Señor. Y yo creo que no solo Gaby, creo que todos, ¿no? Apenas nos despertamos, gracias Señor. Quizás no sabemos el tiempo que nos tocará vivir, pero está en tus manos, Señor. Que las experiencias que tengamos que pasar están en tus manos, Señor. Él está en control de todas las cosas. Quizás hoy no entendemos, pero al final del tiempo, al final de los días, vamos a entenderlo. Y vamos a darnos cuenta que todo eso que no entendíamos estaba siendo para el bien de nuestras vidas. En el momento no te das cuenta. Cuando estás pasando por el fuego de la prueba, de la lucha, muchas veces no entendemos el por qué ni el para qué. Pero cuando llega al final, hermano, vamos a poder ver, gracias Señor. Gracias Señor porque me libraste. Gracias Señor porque lo que yo consideraba como pérdida había sido que era una bendición. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una alabanza cortita. Porque en esta mañana quiero decirte que hay gracia abundante de parte de Dios para nuestras vidas. En esta mañana hay gracia de Dios, hay favor de Dios para tu vida.